Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Y conforme el Salmo 24 hoy, en la palabra de Dios, va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Pues que ya haya entrado, que siga entrando y que pueda entrar siempre nuestro Dios a nuestro corazón, a su mundo interior. Es el nuevo oikos, el habitar estético, poético y profético de Dios en nuestros corazones, como bien lo dice el profeta Isaías hoy con la anunciación de la Santísima Virgen María en engendrar al Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios entre nosotros. Hoy día 20 de diciembre del año 2022 en Campus, en Alegro, parroquia San Benito Abad, de la comunidad de los benedictinos, junto con su hermana Santa Escolástica, y memorando también a Faustina Kowalska en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Agua y sangre fundidas en una unidad, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es en la comunión. Y esa unidad del agua con la sangre, que recoge las culturas en las tradiciones antiguas, los pagamentos que se hacían desde hermanos originarios, en un orden natural, frente a relaciones en lo sobrenatural, con dioses, con baales, con otros tales, según las herejías o formas de relacionamiento con creencias distintas a las de la Iglesia católica, apostólica y romana, en los diferentes concilios vaticanos y como se ha establecido en las bulas y en las diferentes encíclicas. Ayer meditando en la palabra de Dios proclamada, pero sobre todo en las reflexiones hechas por Monseñor José Ignacio Munilla de la diócesis de San Sebastián en Alicante, España, hacia el 2016, que hacía un retiro con jóvenes en formación espiritual, que precisamente la mística natural sí existe o es redundante porque el nombre por sí lo anula. Si es místico es del alma, es una relación profunda de intimidad con Dios, y si es natural es en esta naturaleza que es corruptible, que es un mundo natural, que es la creación conformada por miles de millones de criaturas. Y por tanto, esa sacralización de la creación como cuerpo aislado de Dios, o sin Dios, o contra Dios, eso es profano, es ateo, o es un agnosticismo. Interesante reflexión que se planteaba allí frente al orden sobrenatural. Aceptar que en gracia es como se hacía la meditación en la palabra de Dios hoy también. Invito amorosamente triangular con Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor y amigo de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, quien les habla, y Dios mediante en breve habremos unos comentarios y unas orientaciones desde el Oriente en Dios, en gracia del Espíritu Santo, para procurar unas aplicaciones en nuestras experiencias de vida, espiritual, intelectual y emocional, ser siendo testimonio de vida eterna. Entonces, Monseñor Munilla hacía referencia hacia esa disyuntiva que se ha tejido entre lo natural y lo sobrenatural, tomando distancia en su momento que se hacía con Grecia, que por desgracia fueron considerados, acá se ha reflexionado, los tres poderes, económico, social y político, bajo un orden militar, que así ha sido tradicional en la historia de la humanidad, cómo se han impuesto órdenes, pero bajo el mando, bajo el poder de lo humano, en la lógica humana, que es gobierno, lo que llaman hoy día gobernabilidad. Esa gestión de gobierno, políticas, medidas y acciones basadas en normas, en formas y en cantidad de anormas,
porque no son normales, son lecturas que se hacen ambientalmente, es anacrónica, antagónica y analfabéticamente, alma y cuerpo. Porque insisto en que es analfabéticamente alma y cuerpo, porque estamos construyendo la propuesta cristianamente alma y cuerpo en esa tríada, no solo con la mente, con el corazón y con la pasión, pero la pasión en Cristo, la compasión, la misericordia y el amor. En el Evangelio de San Lucas, precisamente hoy con la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, se hacía referencia a ello. La anunciación que viene como una prefiguración en Dios, encarnando el Verbo eterno que es su Hijo Jesús el amado, y en gracia del Espíritu Santo, la concepción de María Santísima. A los 6 meses de ya llevar en la concepción su prima Isabel a Juan el Bautista. Hay una relación de 2-3. Interesante mirar ahí sin que eso lleve a dudar de la palabra de Dios, a renegar de la palabra de Dios, a ideologizar en la palabra de Dios a su Santísima Virgen María, su madre, como decía el padre, el obispo del Vaticano, el Papa Francisco, que a la madre no se le ideologiza, se le ama respetuosamente como Madre de Dios y se le venera en su sabiduría. De hecho, la Iglesia en la Sagrada Eucaristía los domingos, cuando hay estas épocas de Adviento o en Semana Santa o durante el año, en las únicas ocasiones donde se canta el Gloria, como dice el Salmo 24 hoy, ha entrado el Señor, Él es el Rey de la Gloria, se hace solo en Jesús, en Cristo Rey, en nuestro hermano mayor. Pero se hace la excepción con María Santísima, porque la historia de salvación solo es posible, solo fue posible y solo es posible albergarla en el alma, más que en la mente y en el cuerpo, bajo la figura de María Santísima, de Madre de Dios y Madre de Jesús, el Hijo de Dios, San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, que se aclara en un hermano hacia la aclaración, valga la redundancia, en estos días, porque se habla de putativo, Pedro Justo Berrío, y no adoptivo. O era Fabio Giraldo, porque el adoptivo no se conoce el padre, el progenitor. En cambio, cuando es putativo sí se sabe que es Dios, el Padre. Ya de antemano se conoce esa prefiguración. Entonces es en la única ocasión donde esa Trinidad, Jesús, María y José, acontece siempre, como aconteció en aquel momento hace más de 2020 años en ese pueblo pequeño de Nazaret, con esa pequeña comunidad Anahuín, la familia de Jesús, María y José, Isabel, Zacarías y bueno, ya después cuando nacería Juan Bautista, y otras que son las otras María, la de Cleofás, y se va creciendo también hermanos en Santiago y otros apóstoles que por el momento caminaban con Jesús, pero que algunos ya eran familia, parientes. De hecho, esa comunidad extendida era muy común en Israel, la familia no solo biológica, sino social y culturalmente constituida. Todo esto es menester contextualizarlo para poder hacer una verdadera, o sea, en la verdad que es en Jesús, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, interpretación, hermenéutica, porque estamos 2020 años después, con otras realidades, con otras situaciones, con otras circunstancias, donde como seres humanos estamos expuestos a diferentes presiones, quizá mayores, quizá menores, no se sabría valorar ello, pero sí, bajo las circunstancias actuales, sí se ve que hay más vacío en la espiritualidad, en la relación íntima y amorosa con Dios,
en la forma de relacionamiento humano, bajo buenas relaciones humanas. Es decir, que el derecho, la justicia y la rectitud estén orientados al derecho, a la justicia y el amor divino, que esa es la cruz en lo vertical. Esa es la ley divina, las leyes universales, la ley de la creación, que es de donde deben esgrimir todas las demás leyes, normas y políticas, que en lo humano, para las buenas relaciones humanas, se basan en un asunto de poder, entre la dialéctica que siempre ha existido en esta escuela, que es dialéctica, la naturaleza, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, lo adverso y lo que es anverso, o sea, lo que es al orden natural y lo que es contrario al orden natural. Siempre en esa unidad de contrarios, acá se ha reflexionado, es la singularidad con el absoluto, que es Dios, la criatura con Dios. Y aquí es donde entrama el proceso de Jesús, la divinidad y la humanidad en su santidad, haciendo ese entramado, ese rizoma, ese tejido en María Santísima como vientre, arca de la alianza para resarcirnos del pecado, que es lo que nos distancia de Dios, por la soberbia, por la desobediencia, por la falta de respeto y de lealtad. En cambio, Dios siempre ha sido fiel a sí mismo, porque es Dios en su santa voluntad, a la creación, porque es perfecta y así lo ha hecho, y a la criatura, porque también es obra suya en la creación, y por su amor, misericordia y compasión quiere su redención, quiere su salvación, quiere su restauración en el reino de los cielos, y a eso vino Jesús, a hacer el proceso de restauración en cada alma, en cada reino de Dios instalado, en cada ser, en cada criatura, miles de millones de seres que hemos venido aconteciendo en gracia de Dios. Porque cuando no, ahí vienen entonces los sacramentales, bautismo, comunión y conversión, la confesión, para hacer el trabajo previo de preparación, de estar atentos, hacer el discernimiento, lo que es sabiduría divina, lo que es conocimiento humano y lo que es experiencia natural o vivencia natural o aproximación natural a la realidad, que es el estado más incipiente. Si se va a hablar del cerebro, es el estado mamífero, la mera supervivencia, las necesidades básicas, pero en lo intelectual, las múltiples inteligencias, un estado mayor, que es fundamental. Leer desde diferentes lógicas, desde diferentes realidades, desde diferentes comunidades, creencias, costumbres, prácticas y tradiciones, acervos culturales. Pero trascendental es leer desde la fe, con la fe y por la fe en Dios. El origen y el fin, alfa y omega, ahí es donde Cristo es camino, verdad y vida, inicio, medio y final. Solo a través suyo se llega al reino de los cielos y a través de María Santísima, que es la Madre. La concepción del Hijo de Dios se dio por ella, por el fiat, que se fiat en Dios. Y se le dice sí, un sí rotundo, a aceptar la voluntad de Dios en humildad, en obediencia y en temor de Dios. Que esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios hoy para seguir trabajando. Entonces, para señalar finalmente, se está revisando también un evento hace unos 4 años en Argentina, la felicidad en los argentinos, organizado también por la Santa Iglesia Católica, y hay varias disertaciones, pero sobre todo meditaciones profundas y también contextualizaciones de lo que es el Estado y la Iglesia, el derecho y la política, el orden natural y el orden impuesto por los gobiernos. Cuando se aleja de Dios, en ese ateísmo, en ese paganismo, en ese esnovismo, el ser humano crea falsos dioses o toma falsos dioses de la literatura o de la historia de forma anacrónica, antagónica y analfabeta, sin hacer una anamnesis, una actualización ambiental, una lectura ambiental de orden natural. En ese sentido se aclara, ya retomando con el Monseñor Munilla,
inspirado por la divinidad en gracia del Espíritu Santo, pero leyendo la realidad en el orden natural, porque es esta oportunidad única que tenemos de trascender bajo nuestra propia experiencia de vida, íntima con Dios, intersubjetiva con nuestros demás seres amados, humanos principalmente, y transsubjetiva con especies otras, con la naturaleza otra. Buenas relaciones con Dios es la cruz en lo vertical, buenas relaciones con la humanidad, la cruz en lo horizontal, y buenas relaciones con la terrenalidad, que es la cruz incrustada en la tierra. Somos humus. Sea esa entonces la aplicación para el día de hoy. ¿Cuál ha sido tu experiencia de vida ambientalmente, alma y cuerpo, de conexión planetaria y de trascendencia hacia un reino de los cielos? Esa es la visión que venimos trabajando. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo.